ir a la palabra de Dios. Si usted viene conmigo a primero de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Alguien lo tiene, diga amén. Amén. Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. Jabes le rogó a Dios de Israel: bendíceme, ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Hemos leído entonces esta palabra. Son unas palabras de este hombre, o ya adulto, que había experimentado de alguna manera avance en su vida. Había experimentado de alguna manera la provisión de Dios, la presencia de Dios. Pero llegó él a un momento que entendió y sabía que había más, que Dios es un Dios inagotable. Un Dios como, hermanos, una gran catarata, que las aguas caen y fluyen y fluyen. Que Dios es un Dios que siempre da más de lo que nosotros podemos pedirle o imaginarnos. Que Dios siempre tiene más y más y más. Eso es glorioso. El llegar a conocer que Dios siempre tiene más para los suyos. Que Dios no es un Dios de escasez. Dios no es un Dios limitado. Que Dios es un Dios de provisión. Y cuando el hijo, el creyente, entiende esa verdad, se apropiará de esas riquezas, de esas bendiciones. Es un Dios que sana, es un Dios que perdona. Fallamos muchas veces, pecamos muchas veces, pero es un Dios que no para de perdonar. En la Biblia nosotros encontramos a hombres que cometieron falta tras falta, pecado tras pecado, pero cuando ellos se humillaban y le pedían perdón a Dios de todo corazón, Dios terminaba perdonándolos. Se recuerda de Nínive, una ciudad que el pecado había llegado ante la presencia de Dios, porque era una ciudad que se había dedicado a pecar y a vivir a su placer, a su antojo, y Dios había decidido destruirla. Llama a un mensajero, a un profeta y lo envía. Dales como una advertencia o llévales este mensaje que se ha de cumplir, y diles que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mire cómo es Dios de generoso, porque en primer lugar busca a su profeta y lo envía. En segundo lugar, les da 40 días para que se compongan. Les da 40 días para que enmenden sus malos caminos, sus faltas. 40 días. Si hay alguien lento para la ira, es nuestro Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces el profeta va y grita este mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero Nínive, los ninivitas, entendieron el mensaje. Entendieron que Dios había enviado a su profeta y que eso sería algo verdadero, era una realidad. Y ellos se arrepintieron. Se arrepintieron de sus malos caminos. Se arrepintieron de sus pecados. Y Dios los perdonó. Mire cómo es Dios. Él es rico en misericordia. Por eso que cuando conocemos
que es un Dios inagotable, que es un Dios que otorga perdón y salvación. Así hayan sido los pecados muy feos que se hayan cometido, si venimos de todo corazón y nos humillamos delante de Él, Él es capaz y todopoderoso en perdonar nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Él es rico en salvación, Él es rico en fe. Él es bondadoso, Él es clemente, Él es un Dios que nos sana, Él es un Dios que provee, Él es un Dios que nos da gozo, nos da alegría, nos da paz. Y cuando uno descubre que en Dios hay abundancia de todo esto, de la paz, del gozo y de la alegría, ¿cómo nosotros vamos a vivir en zozobra? ¿Cómo usted va a estar sin paz y sin alegría y sin gozo? Creo de que si hay seres humanos sobre la faz de la tierra más alegres y más gozosos, deben de ser los hijos de Dios, deben de ser los creyentes, porque se han empapado de gozo, de alegría y de paz. Si usted lo cree, dele palma fuerte al Señor. ¡Aleluya! Sí, paz en medio de la tormenta, sí, alegría en medio de las dificultades, sí, la tristeza debe de ser rechazada, el dolor debe de ser reprendido. Nosotros podemos vivir vidas excelentes, vidas maravillosas en este planeta, en este mundo. Así haya guerra, así hayan pandemia, así hayamos tenido la pérdida de un trabajo, la pérdida de un negocio, la pérdida de un ser querido. Lloramos, pero luego nos levantamos y nos fortalecemos, porque Dios es un Dios de recursos, de fortaleza, que nos levanta. Alabado sea el Señor. Eclesiastés dice que hay un tiempo para llorar y no podemos pasarnos toda la vida llorando. Cuando lloramos, lloramos bien y nos secamos bien las lágrimas también, y dejamos a un lado el llanto y la tristeza y disfrutamos la alegría y la paz que Dios nos ha dado. Por eso le digo que Dios no es un Dios de escasez. Dios es un Dios de prosperidad, un Dios de recursos, un Dios que nos bendice y nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Alabado sea el Señor. Y también nos sana. Y también nos da suple nuestras necesidades cotidianas. Bien que podemos tener para comer, bien que podemos tener para vestirnos, bien que podemos tener un techo, bien que podemos tener esto y lo otro, sí, aquí en esta tierra. Uno no puede esperar ser feliz hasta llegar al cielo. Uno puede y debe de ser feliz aquí en la tierra, porque el poder de Dios es grande sobre nosotros. Yo amo esta tierra, yo amo este mundo. Es un placer para mí levantarme todos los días. He aprendido a decirle al Señor: Señor, bendíceme este día. Y cuando digo bendíceme este día, no lo tomo tan a la ligera como decir buenos días. Hola, ¿cómo estás? No. Cuando digo Dios bendíceme este día, estoy expectante. Estoy expectante. Tal vez así quiere, le confieso, le digo las cosas que para usted pueden ser obvias, ¿verdad? También para algunos de ustedes puede ser, no, pues eso, ni modas, y eso son cosas obvias. Pero fíjese, a la persona agradecida y sabe, todo lo que llega a tener es de parte de Dios, hermano, uno se goza. Y el Señor bendice. Me levanto todos los días y digo: Señor, bendíceme. Este día quiero que me bendigas y estoy expectante. Hoy en la mañana, en cosas sencillas, yo me levanté, ¿verdad? Y salí a hacer. Todos los domingos yo acostumbro levantarme muy de madrugada, muy temprano. Voy a hacer una cosa, pero me salgo a tomar un café. Y entonces, ahí el café resulta de que, pues entonces yo tenía ahí puntos cabales y me dijeron: hoy usted tiene el café gratis, me dice una persona. Y
son puntos que estoy acumulando. Dije, algo, pues es algo obvio. Pero aún ahí yo le dije al Señor, Señor, gracias por este café que no tiene que pagar nada. Ni lo sabía. Si no lo sabía, que ya tocaba, hermano. Pero Dios es fiel, Dios es bueno. Y no solamente ahí en pequeños detallitos, sino que aquel que sabe que aún las pequeñas cosas, los detallitos, provienen del Dios de abundancia, uno aprende a darle gracias a Dios. Dele palma fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. De eso quiero enseñarle esta tarde. Sí, de este hombre llamado Jabes. La mamá se embaraza de Jabes. Y los padres, la madre no estaba teniendo un tiempo muy bueno en los embarazos. Hay mujeres, las he escuchado, las he oído y las conozco, que hay mujeres que no tienen ningún problema para el embarazo y va el embarazo número 5 y no han tenido problema. Tranquilo, se llevan los 9 meses de embarazo. Hermanos, sí, hay mujeres que no tienen ningún problema. Pero hay mujeres que sí, a veces como que las cosas se ponen un poquito difíciles, ¿verdad? Y el doctor ha dicho, bueno, se mueren los dos. O se muere ella o se muere él. Y se pone muy difícil. Entonces, la mamá de Jabes se embarazó y comenzó a tener problemas, dificultades. Le provocaba mucho dolor. Ella estaba atravesando meses de embarazo muy difícil. Tal vez ella estaba enferma y a eso se agrega, hermanos, la situación de los meses de embarazo, que a cada mujer pues les da diferente, hermanos, a veces hasta se enferman, hasta les da, hermanos, derrame facial, se hinchan, tanto dolores, enfermedades, les da, hermanos, diabetes de parto, bueno, cuánta cosa, ¿verdad? Otras mueren, hermano, muy, muy difícil. Quizás estaba enferma la mamá de Jabes, o quizás, tal vez, el esposo la había abandonado, o quizás el esposo había muerto y se ajustaba, hermanos, a ese embarazo tan complicado y una situación tan difícil, total de que llega el momento en el cual Jabes nace. Ella da a luz y Jabes, hermanos, nace y hay que ponerle el nombre, y el nombre que le ponen al hijo es Jabes, que lo que significa es dolor. Para ellos, hermanos, el nombre no le ponían a sus hijos dependiendo qué bonito sonaba. A ellos no les importaba. El nombre podía sonar raro, feo, pero a ellos no les daba cuidado de nada. Sino que para ellos era importante ponerle nombre a los hijos dependiendo la situación, ¿verdad? Dependiendo el momento, dependiendo hacia dónde querían dirigirse, dependiendo a dónde querían ir, lo que querían lograr, lo que querían ser, hermanos. Bajo esa circunstancia, esa perspectiva, es que ponían los nombres, ponían nombre a sus hijos. Entonces le ponen Jabes, dolor, ese era el nombre de Jabes, dolor, ¿verdad? Desespero, aflicción. Entonces ellos, cuando pensaban en Jabes, pensaban en el dolor, vivían el dolor, recordaban el dolor, la desgracia, la aflicción. Pero para el hijo aún mayor todavía, porque ¿cómo te llamas? Me llamo desgracia. ¿Cómo te llamas? Me llamo aflicción. ¿Cómo te llamas? Dolor. Para él, hermanos, fue bastante difícil esos tiempos. Pero bueno, ese es el nombre que a él le pusieron. Y iba a tener que lidiar con esa situación. Pero él creció y Dios lo comienza a bendecir. Aunque no hay mucha información de Jabes, muy poco, pero lo que uno encuentra en lo que leímos, sencillamente uno da por hecho que era una persona que había aprendido a superar lo que significaba su nombre. Había
experimentado cierta provisión de Dios. Su Dios era el Dios de Israel. Y él había visto cómo Dios lo había guardado y lo había traído hasta este punto. Y sí, lo había hecho prosperar. Pero Acabes descubrió que él estaba muy bien, pero encontró que en Dios podía estar mejor. Los cristianos deben de descubrir esto también, se lo digo en serio. Nosotros estamos bien, pero no es el todo que Dios nos ha prometido. Cuando uno descubre que en Dios podemos lograr aún más y obtener aún más y ser los hombres o mujeres que anhelamos ser, usted lo encuentra. Usted entonces no será un cristiano aburrido, apático, no será un cristiano nominal, no será un cristiano, hermano, distraído, ¿verdad? Sino que en verdad será un tipo, una mujer que depende de lo mejor de Dios. Depende de lo mejor. Yo tengo que ir a esto. La fama de Salomón había corrido. Todos sabían que era un genio. Todos sabían que era un gran sabio. Todos sabían que era un gran rico. Hasta los reyes comenzaron, hermanos, a interesarle que era un hombre muy próspero, muy sabio. Y los reyes querían ir a conocerlo. Pero había una reina, la reina de Sabá, que le entró esa curiosidad muy fuerte y dijo, bueno, me han contado tantas cosas del rey Salomón. Yo creo que tengo que ir a conocerlo. Total de que prepara el viaje y algún séquito, hermanos, y va rumbo entonces a conocer a Salomón. Se lo resumo. Ella llegó. Y cuando llega al palacio se queda admirada del gran palacio, de la gran casa y de todo lo que tenía. Pero cuando entra se sorprende aún más de toda aquella prosperidad. Pero cuando se sienta a la mesa, porque se le invitó, se sorprende aún más todavía. Y ella puede ver, hermanos, toda la prosperidad en la mesa, el tipo de comida, los manjares, la bebida. Era una prosperidad increíble. Que como, hermanos, su gente, sus trabajadores, sus hermanos gobernadores, cómo gozaban de esa prosperidad. Y ella dice lo siguiente: esto es increíble. Esto es increíble. Ni siquiera se me había contado la mitad de tu reino. Ni siquiera se me había contado la mitad. Ahora era una reina. Era una mujer de poder. Se le admitió hasta los rincones del palacio. Tal vez le habían contado un poco de lo exterior. Tal vez le habían contado un poco de la sabiduría. Pero que ahora ella lo está viviendo de primera mano. Ella dice, wow, eso es increíble. Pero aparte de eso, Salomón la sorprende. Y cuando ella tiene que irse, Salomón le prepara oro. Le prepara grandes regalos. Aparte de que ella le llevaba grandes regalos como reina a un rey. Pero ella se sorprende porque lo que ella le trajo era una miseria a comparación de todos los dones, de todos los regalos que el rey le dio. Entonces, lo que quiero decirle es de que a veces a uno le cuentan del evangelio. A veces uno le cuentan de la salvación. A veces uno oye, a veces uno ve. A veces llega a los oídos de uno que Dios salva, que Dios sana, que Dios provee, que Dios hace milagros. Y que la gente comienza a entusiasmarse y tomar una decisión. Bueno, no estaría mal ir a una iglesia. No estaría mal pues entonces ir a conocerla. Porque de tanto que oigo, pues entonces voy a ir. Y por algún motivo ellos vienen.
Lo cierto es que cuando llegan a ese lugar donde reina la presencia de Dios, ellos se dan cuenta que ni siquiera un tantito grande le habían contado de todo lo que Dios es capaz de hacer. De todo lo que Dios es capaz de hacer en su vida. Y lo cierto es que a medida que nosotros entramos a esta gracia, entramos a esta gloria, hasta el día de hoy, Dios sigue bendiciendo nuestras vidas. Y por eso que en los pequeños detalles, como lo que le comenté hoy en la mañana, todo se lo atribuimos a Dios. El decirle así, levantarse uno de esta manera, y no decirlo por tradición, no decirlo por costumbre, sino que decirlo con conciencia, con claridad: Dios, bendíceme este día. Y cuando usted lo dice con fe, con seguridad, entonces Dios comienza a operar. Y cuando Dios descubre que usted se dio cuenta de los pequeños detalles, que no es por casualidad, sino que es porque Dios ha comenzado a bendecirlo ese día, Dios dice: hay que bendecirlo más, porque se ha dado cuenta que lo que ha recibido viene de mi presencia. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. Jabes descubrió esto. Venga conmigo al verso 9. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Esa palabra me gusta. Aquí dice más importante, lo es. Pero esa palabra que dice Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Por qué Jabes fue más ilustre que sus hermanos? El que se llamaba dolor, aflicción. Dice que fue más ilustre, o sea, más importante. ¿Por qué más importante que los hermanos? ¿Por qué más ilustre que sus hermanos? ¿Por qué? Lo encontramos acá, hermanos, el verso 9 dice: Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. Ahora, note el verso 10. Jabes llegó un momento que Jabes le rogó al Dios de Israel. Esa palabra rogar es pedir, orar, le suplicó. Llega un momento, levante su vista por favor. El creyente debe de aprender a conversar con Dios. Amén. El creyente debe de aprender a dialogar con Dios. Un buen diálogo de paz, de tranquilidad y de confianza te da soltura en las palabras. Un buen diálogo es poder ver a los ojos. Uno debe de aprender a ver a los ojos al individuo, a la persona. Dios quiere que lo veamos, lo miremos a los ojos. Pero también un buen diálogo es aprendido, y aprender a escuchar es importante. Dios no quiere que llegues haciendo rezos. ¿Qué es un rezo? Leer de memoria algo que en la Biblia está. Por ejemplo, yo vengo y digo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es un rezo. Es un rezo, yo lo estoy declamando, yo lo estoy diciendo, son oraciones memorizadas. No, Dios quiere un diálogo, una plática, una conversación. Dios está esperando que nos acerquemos a Él y acérquese de una manera natural, en confianza, donde sí es cierto, Él es Dios, Él es su Padre, pero acérquese con toda confianza. Yo respeto a los hermanos que a veces dice: hermano, pero para ir en chores o ir en cachucha o gorra a la iglesia, y hasta caminan, hermano, sin darle la espalda al santuario. Bueno, si lo quieren hacer, que lo hagan, ¿verdad? Pero yo quiero venir así, natural, porque es mi papá. Es mi papá. Yo tengo confianza con papá. Yo puedo ir y verlo a los ojos y él no me va a intimidar. No. Yo puedo ir a sus brazos y él me va a rechazar. No. Yo voy natural. Naturalmente voy. Sí. ¿A Dios qué le importan los zapatos?
zapatos, los calcetines. A Dios qué le importa si viene de blanco, de negro o de rojo. A Dios qué le importa si viene con sombrero o viene con cachucha. A Dios lo que le interesa es la persona, es a su hijo. A Dios lo que le importa eres tú. Una conversación, un diálogo interesante con Él. Sí. Entonces, hermano, la confianza, acercarnos a Él. Note lo que dice el verso 10. José le rogó, o Jabes le rogó al Dios de Israel, quien no ora, quien no platica, quien no conversa con Dios, se está perdiendo de tremenda bendición. ¿Sí? No tengamos la mala costumbre de venir solo llorando delante de Dios. No tengamos la mala costumbre de solo venir ante Dios a pedirle: ay, dame salud, dame trabajo, dame negocio, dame dinero, dame esto, dame lo uno, dame aquí, dame allá. No, que platicar con Dios sea un deleite, sea un placer. Y ahora, ¿qué te trae por acá, hijo? No, papá, solo quería verte. Ah, ¿querías verme? Sí, yo también quería verte. Sí, qué bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. A Dios no le enoja si usted le toma el dedo, si usted le puña la mano, si usted se ríe, si usted dice me falla, hermano, lo que sea. Sí. Dios lo que quiere es conversar contigo, hablar contigo, cómo te ha ido, en una oportunidad. Bueno, Satán tiene cierto acceso para encontrarse con Dios hasta el día de hoy. Y dice de que un día Satán agarró el día que le correspondía y se fue. Y comenzó a practicar, se encontró con Dios. Se encontró con Dios y viene Dios y le dice: hey, ¿de dónde vienes? Le dice. Imagínate, Dios hasta conversa con Satanás, ¿cómo no va a conversar con usted y conmigo? Amén. Sí, bueno, esto es lo que le estoy narrando, usted lo entregó. Y le dice: ¿qué tal? ¿De dónde venís? Pues vengo de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Así? Oh, mira, ¿no has visto a Job? ¿No te has encontrado con Job? Sí, por supuesto, claro que sí. Y le dice a Dios: este es un tipazo, le dice. Es un tipo, calidad. Alguien que me ama, es mi amigo. Sí, es justo, temeroso de Dios. Viene Satanás y le dice: sí, ¿cómo no? Porque como lo has rodeado de bienes, por eso que te honra, por eso que es justo. Pero quítale todo lo que le has dado. Ya vas a ver, si no va a blasfemar en tu propia presencia. No, te equivocas como siempre. Te equivocas como siempre. Como siempre te equivocas. Él no me ama porque yo le he dado. Él no es justo por lo que yo le he dado. Porque el enojo de Satanás, uno de los enojos, porque tenía mucho que era un tipazo Job, uno de los enojos era eso, porque le has dado, lo has rodeado de bienes. Aquí viene nuevamente, hermanos, el tema de esta tarde, que Dios hace rodear de bienes a los suyos. Amén, amén. ¿Sí me escuchó? Amén. Dios hace rodear de bienes a los suyos, y hay a alguien que no le gusta. Cuando Dios te sana, Satanás pega un brinco desde alto y se enoja. Enfermo lo quería, tosigoso lo quería, así todo enfermo lo quería. Yo me enojo por eso, porque ya no anda todo. Me duele la cabeza, me duele los hombros, me duele el corazón, me duele la sangre, me duele los huesos, me duele la rodilla, me duele los pies, me duele el pelo, todo me duele. Satanás contento cuando uno anda así. Y por eso es así, porque lo ha llenado de bienes, lo ha rodeado de bienes. Pero mira, quítale todo lo que tiene. Mira, no es eso. No. Job con poco o sin nada o con mucho, eres un tipazo. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Está bien. Quítale todo lo que tiene. Y usted sabe la historia. Prácticamente quedó desnudo y enfermo. Y él seguía creyendo en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Sí. Todo eso provocó que una gloria mayor, una bendición mayor cayera sobre la vida de Job.
Satanás tiene que irse con la cola entre sus pies. Digamos, cola, pues él no tiene cola, ¿verdad? Pero digámoslo así, saldrá avergonzado. Porque aquellas cosas que él nos ha quitado, aquellas cosas malas que él nos ha hecho, Dios nos lo va a regresar al doble. Dios nos lo va a dar al doble. Sí. Entonces dice que Jabes, en el verso 10, le rogó al Dios de Israel y le dice: bendíceme, bendíceme. Yo no quiero hablar con lujo de detalle, hermano, eso, sino que solamente un punto, porque muchos sabemos esto, pero hay un punto que quiero recordarle. Dice: bendíceme. Él estaba bendecido, ya vamos a ver por qué. Él estaba bendecido, él había superado ya el nombre. Él sabía, bueno, que aunque a él lo habían llamado dolor, pero no era para vivir en el dolor. Y a él habían puesto, hermanos, aflicción, pero él ya no vivía en aflicción, pero podía estar mejor todavía. Entonces dice: bendíceme. Llegó a descubrir que Dios lo podía bendecir aún más todavía. Sí. Y por eso le dice: bendíceme. Y ya no está bendecido, pues sí, pero bendíceme. Hermano, no es pecado. Si Dios lo ha bendecido, si Dios lo tiene con buena salud, dígale: Dios, dame más salud todavía. Bendíceme. Si Dios lo ha bendecido con su familia está estable, dígale: Dios, bendíceme en el área familiar. Y si usted está solvente y bien económicamente, no le hace falta nada, simplemente dígale: Señor, yo sé que tú me puedes bendecir aún más todavía. La oración, la bendición es: bendíceme, bendíceme. Es que, amado, Dios puede bendecirnos mucho más de lo que nosotros podemos pedir o podemos imaginarnos. Dios quiere bendecirnos más. No se conforme, no se estanque. Vamos por más. Y yo le digo esta tarde, en todas las áreas. En todas las áreas. Ya, Dios, bendíceme. Bendíceme, Señor. Y si hay una voz que le dice: sí, pero que ya tienes. Sí, Señor, pero bendíceme más. Aquí la oración, la petición es más. Diga conmigo: más. Pero dígalo con más convicción. Diga: más. Diga conmigo: Dios, bendíceme más. Esa es la oración. Dios, bendíceme más. Dios, bendíceme. Bendíceme. ¿Qué es la bendición? La bendición es recibir porciones sobrenaturales de parte de Dios. ¿Qué es bendición? Recibirlo de parte de Dios. Sí. Porque usted puede recibir cierta bendición por su trabajo. Usted puede recibir cierta bendición por su esmero, por su sacrificio, por su entusiasmo, por su ser creativo. Le trae cierta bendición. Pero cuando usted eso se lo atribuye a Dios, es cuando se convierte en bendición. Total de que su familia será una bendición, no un estorbo. Su economía no será una perdición, porque hay quienes cuando están bien estables financieramente, se pierden, es para su perdición. Pero cuando esa economía viene de parte de Dios, dice: no, Señor, yo tengo esto porque tú me has dado vida y salud para trabajar. Eso es bendición. Cuando usted dice: Señor, yo tengo hice este viaje, hice esta compra, tengo solvencia económica y tengo estas entradas, es porque tú me lo has dado. ¿Qué es bendición? Cuando Dios nos da sobrenaturalmente. El creyente debe de aprender a recibir cosas sobrenaturales, donde no te lo da tu profesión, donde no te lo da tu aplicación, tu esmero. Hay cosas sobrenaturales que Dios quiere dar. Se lo confirmo con este versículo de la Biblia. Dice la palabra del Señor. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas chiquititas. ¿Así dice?
¿Conoce la Biblia acá? Te responderé. Clama a mí. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas chiquititas, Ocultas. grandes. Esa palabra, clama a mí, yo te voy a responder. Nuevamente, es oración, es un diálogo, una conversación. Amén. Con Dios. Dice, ven, platica conmigo, sentémonos, platiquemos y yo te voy a decir, te voy a mostrar cosas grandes que tengo para ti. Hay cosas que Dios quiere mostrarnos, pero como no nos gusta pasar con Él, pero si no se canta el Facebook. Ay, hermanos, se han hecho tan sagaces, tan rápido. Sí. Nos comemos cuántos videos, y Dios mío, cualquier cosita que vemos, ¡pum!, la colgamos. Esta cosita, la colgamos. Esta cosa, todo lo comentamos. ¡Oh! Y se le mandan 100, hermano, felicitación. Ay, no, se lo tengo que decir a Tenchita, muchas gracias, si no se va a enojar. Tenchita, quiero decirte que muchas gracias por esas palabras. Dios mío, pero para platicar con Dios son mudos. Para platicar con Dios no tienen tiempo. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Diga conmigo. Grandes. Diga conmigo. Grandes. Pero todavía no. ¿Cuántos están durmiendo? Digan amén. ¿Cuántos están despiertos? Digan amén. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Cosas grandes. Quiere decir que hay cosas que todavía no se nos han sido reveladas. Cuando eso se nos revele, nosotros vamos a ver que Dios es un Dios de abundancia. Amén. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y tú comienzas a dialogar con Dios, a platicar con Dios, a lo cual se llama oración, a orar y a platicar con Dios. Descubres. Dios te descubre. Dios corre el telón. Y tú dices, ¡wow! Y tú sigues conversando con Dios y te lleva a otro lugar. Y dice, corre el telón. ¡Wow! No le estoy tomando el pelo, tómalo muy en serio. Es verdad, le digo. ¿Sí? Dice, ¿y todo eso? Eso no lo había visto. Eso no lo había oído. ¿Todo eso? Sí. Dice, entonces quiere decir que hay más todavía. Y tú comienzas a hablar con Dios y a platicar con Dios. Y te lo haces no solo Señor y Dios, sino que te lo haces amigo. Entran en confianza. Y entonces dice, le dice Dios, y papá, y detrás de esa cortina que hay, de ese telón, oh, qué bueno que te intereses, ¿quieres ver? Ven. Corre el telón. ¡Wow! Dice, ¡qué tremendo! Yo pensé que solamente había aquello que me habían mostrado. No. Y eso no es todo, hijo. Sigue así y vas a ver todo lo que te voy a mostrar. Usted decide si le para o sigue. Usted decide, yo decido. Entonces dice, bendíceme, 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 bendíceme. Luego, hermano, venga conmigo al verso 10. Jabe le rogó al Dios de Israel, bendíceme. Aquí viene la segunda petición y le dice, ensancha mi territorio. Aquí es donde le digo, hermanos, si me prestan atención, por favor, aquí es donde le digo que Jabes tenía, porque le está diciendo ensancha. Esa palabra ensancha lo que quiere decir que hay, pero se quiere más. Por eso en otras versiones dice, ensancha mi territorio. Otras versiones dice, ensancha mis fronteras. O sea, si el cristiano, el Hijo de Dios, es bendecido, está bendecido, él dice, me quiero ensanchar más. A mí me gusta como dice Isaías,
Isaías, hermanos, dice lo siguiente: ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada, no te limites. Otra versión dice, la Reina Valera dice, no seas escasa, ensancha tu territorio, o sea, más. Yo vengo esta tarde y lo invitamos, y gracias por venir, hermano servidor, hermano miembro de esta iglesia, amigos por primera vez, por segunda o tercera vez. Yo estoy aquí para decirle que todavía hay más. Hay más. Y la oración de Jabez: ensancha. Si hay más todavía, no te limites, no seas escasa, no seas escaso. Dile: Dios, ensancha mi territorio, camina por caminos nuevos, pisa terreno diferente, inténtalo, aventúrate, créele al Señor, aviéntate, como dicen algunos hermanos. Creamos al Señor por más. Por más. Dice: ensancha mi territorio. Eso de ensanchar, usted se recuerda de Abraham. Abraham era amigo de Dios, así lo llama la Biblia, era amigo de Dios. Era muy rico, era muy próspero, tenía muchos dioses también. Pero Dios dijo: me interesa Abraham, me interesa, lo voy a ir a buscar. Hay un proyecto que a mí me gustaría hacer con Abraham, y se lo voy a buscar. Y ya estaba Abraham en Ur, con Sarai, su familia, y Dios lo encuentra y le dice: mira Abraham, hay un proyecto, hay un sueño que tengo, y yo quisiera que tú fueras el protagonista, que tú fueras el líder, que tú tomaras la rienda de ese gran proyecto. ¿Y sabes qué? Te voy a bendecir, te voy a hacer prosperar. ¿Cómo se le puede decir a un gran próspero, a un gran bendecido, a un hombre que no le hace falta nada? Tiene muchas riquezas que lo van a hacer prosperar más todavía. Quien vive en toda la comodidad, en toda la abundancia, él sabe este principio, que todavía hay más. Por eso que el rico, entre más tiene, más quiere, porque él sabe que hay más. Entonces Abraham le dijo: está bien, yo voy. ¿Y a dónde voy a ir? Yo sí sé, pero no te lo digo. Si quiero venir, ven. Pero ¿cómo voy a ir a lo desconocido? ¿Sí? ¿Aceptas o no? Digo: sí, yo voy. Entonces, en Génesis, capítulo 13, verso 14, si me escucha, yo le leo un par de versículos. Después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto a Encinar de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Le creyó otra vez. Le creyó. Por eso es el padre de la fe. Le volvió a creer. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo: mira al norte, levanta tu vista al sur, levanta tu vista al este, levanta tu vista al oeste, todo lo que tus ojos alcancen a ver, yo lo he preparado para ti. Y no solamente para ti, sino para tu descendencia. ¿Y qué hace Abraham? Levantó campamento y se fue a vivir a esa tierra que Dios le ha prometido.
Él le creía. Por eso es el padre de la fe. Hay más. Hay una escritura que dice que aquellos que tienen se les dará más, y aquellos que tienen poquito, aún lo poquito se les quitará. Sí. Y se le dará al que tiene más. Sí. Si nosotros vivimos en escasez en cualquier área de la vida, es porque así lo hemos querido. Amén. Sí. Amén, amén. Es porque así no hemos tenido fe. No nos gusta dialogar con Dios. Pareciera ser un poco chistoso, ¿verdad? Un chiste incorrecto, ¿verdad? Que pasamos tanto tiempo en la tecnología, pero es la verdad, es la pura verdad. Sí, es la verdad. Un alto porcentaje. Sí, un alto porcentaje. Los muchachos están enfermos y a veces tienen que ir hasta desintoxicarlos a lugares preparados porque tienen tanta cosa en la cabeza que tantas horas que pasan se enferman y los tienen que mandar a desintoxicar de todo eso. La estadística no miente. Sí, la estadística hay estadística muy certera. Y uno no tiene que ir tan lejos, los que somos padres. O aún mismo, uno mismo. Si no, preguntes este día cuánto tiempo pasa en el televisor, en su teléfono, en su iPad, en su computadora. No me diga que pasa leyendo la Biblia. Pastor, mire, leí la Biblia Nueva Versión Internacional. Mire, bajé el app de la versión Dios Habla Hoy, de la versión de las Américas, de Biblia para todo el mundo. No me diga que estaba escuchando un mensaje de doctrina. Son mensajes, hermanos, para algunos bien aburridos, ¿verdad? Dice, ahora vamos a Génesis. Ahora vamos a Deuteronomio. Ahora vamos a Salmos. Y comenta. Como no son aquellos mensajes. Pero cuando son de enseñanza, qué aburridos. Sí, lo digo un poco jocoso así, pero hermanos, nos cuesta platicar con Dios. Nos cuesta conversar. Termino los otros 2 puntos bien rápido. Venga conmigo al verso 10. El verso 10, hermano, dice: Jabes le rogó a Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio. Número 3, ayúdame, 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 Señor. Ayúdame. Necesito tu ayuda. Necesito tu fuerza, tu conocimiento, tu capacidad. Ayúdame. Usted está mudando, está yendo para otra dirección, otra ciudad, y le dice a alguien: ayúdame, necesito tu ayuda. Y él dice: sí, cuenta conmigo. Usted se siente bien. ¿Sí? Entonces Jabes está diciendo: ayúdame. Sabía que en Dios había poder, había fuerza, conocimiento. Dice: ayúdame. Que su ayuda en el fondo, en lo más profundo, no venga del gobierno. Que su ayuda no venga del brazo humano. Que su ayuda sea el Dios que hizo los cielos y la tierra. Sí, porque el hombre todo lo saca en cara. ¿Sí? El gobierno dice que le van a ayudar y pasan un chequecito, se lo quitan al doble, al triple. Sí, de una o de otra manera. Sí. Como le dice no recuerdo, un periodista, un entrevistador, le dice de un cierto presidente que estaba recibiendo ayuda de un país, le dice, muy poderoso, y le dice al presidente hoy electo, le dice: ¿qué pensaba de eso? Mira, le dice, ese país y el país de Estados Unidos no damos cosas gratis, no regalamos nada. Así es. Y usted lo sabe. Cuando se dice que un país está ayudando, no quiere algo a cambio, no está ayudando. Lo mismo dice: Estados Unidos no regala nada. Entonces siempre lo sacarán en cara. Pero Dios, cuando te ayuda, quiere ayudarte más todavía. Y te ayuda más, te ayuda más todavía. Entonces, que nuestra ayuda venga del Dios que hizo los cielos. Señor, amén.
Y luego dice, ayúdame y líbrame del mal. Diga conmigo, protección. Protección. Es lo que Jabe está pidiendo, protección. Qué ruda, qué amuleto de la buena suerte, qué lavado, qué pulsera, nada. Jabes quería la protección de Dios. La protección de Dios. ¿Sí? Hay quienes, tantos ricos, tienen tanta seguridad y se sienten vulnerables. ¿Sí? Pero Jabes está pidiendo la protección de Dios. Sí, porque mire cómo termina, dice, para que no padezca aflicción. ¿Sí? No padezca aflicción. Dice, entonces, protección. Cuídame, por favor. Cuídame. Sí. Cuídame de las enfermedades de muerte. Cuídame, Señor, de la escasez, de la miseria, de la zozobra. Cuídame, Señor. Y eso no quiere decir que no pasemos por tiempos de bajas. Lo que está diciendo es que en los tiempos de bajas seremos también fuertes como el león. Amén. Porque como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Dios quitó. Alabado sea el Señor. Sí, eso es tomar posición y saber de que algo va a venir. Si Dios quitó es porque quería darme algo mejor. Y así es. Entonces, guárdame, Señor, dame tu protección. Y dice la parte final del verso 10, y Dios le concedió su petición. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios contestó. Y Dios respondió. Entonces vemos a un dolor, vemos a un afligido, vemos a un menesteroso. Nada que ver con su nombre. Sí, es que lo que pasa es que yo estoy así por la mujer con la que me casé. No. Sí, yo estoy así porque en el hogar donde nací, mi padre aquí, mi padre allá. No. Tú estás así porque quieres. Amén. No, porque yo no tenía oportunidad. Ah, sí, ¿cómo no? Dios a todos nos ha dado oportunidad. Lo que pasa es que cuando llegó esa oportunidad, estábamos dormidos como las 5 vírgenes. Y la bendición llegando. Y cuando despertamos, ya el tren había pasado. Sí, pero hay que andar listo con las bendiciones de Dios. Dios te ha traído para empoderarte, para bendecirte esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos se van con una bendición esta tarde? Y vaya, y no pierda la oportunidad de darle gracias al Señor. Esto es de Dios. Creo una palabra y va a ver cómo descubrirá que aún en medio de cualquier situación Dios se deja ver, Dios se deja escuchar. No hay como ser de Dios y darle nuestra vida a Dios. Así de que esta tarde podemos decir, Dios ensancha mi territorio. Dios, dame más.